Vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Let's see how much time we Está el have. reloj, allá está, ¿verdad? Pero vamos a tratar de respetar la hora. We're going to try to respect the hour. ¿Cuántos saben que nosotros fuimos diseñados conforme al corazón de Dios? How many of us know that we were designed with the heart of God? Nosotros, hermanos, no provenimos del mono, como muchos dicen. We don't come from a monkey like many say, Como Darwin enseñaba, like Darwin teached, que el hombre viene del mono, like the man comes del from monkey. chango, dicen los mexicanos, The ¿verdad? chimp, says the Amén. Mexican. Pero no, nosotros tenemos el diseño de Dios. But no, we have the design of God. Voltea a ver un hermano Look to your neighbor y or to dígale, your aunque brother, no lo creas, even if you don't believe it, tienes el diseño de Dios. you have the design of God. Amén. Y lo más tremendo de todo esto, And the most tremendous thing about que this, fuimos diseñados, dice la Biblia, it says in the Bible we were designed para buenas obras. for good deeds. El ser humano The human being no fue diseñado para hacer lo malo. was not designed to do evil. El ser humano The human fue diseñado para hacer lo bueno. was designed to do good. Dice la Biblia que nosotros fuimos diseñados The Bible says that we were designed para fructificar, to fructify, o sea, para ser fructíferos, to be fructified, para tener capacidad de multiplicación. to have the capacity of multiplication. Y dice también que fuimos diseñados And it also says that we were para designed poder sojuzgar. to be able to judge. Ahora, ¿qué pasó? Now what happened? ¿Qué pasó, hermanos? Que el hombre se perdió. Bueno, todos sabemos, ¿verdad? What happened that the men got lost? We all know, right? La caída, el peor pecado del hombre The worst sin of man fue la desobediencia. was the disobedience. ¿Usted sabía eso? Did you know that? El pecado más grande The greatest sin no fue la muerte, was not the no fue el sin of death, adulterio, was no not fue adultery, la fornicación, was no, not fornication, no fue la brujería, it was not witchcraft, fue la desobediencia. it was disobedience. Muchos cristianos dicen, no, pero yo no estoy pecando. But many Christians say, oh, I'm not sinning. Simplemente no le hago caso al pastor. I just simply don't listen to the pastor. Eso es desobediencia. That's disobedience. Y eso está conectado con el pecado más grande And that's connected to the greatest sin. que el hombre cometió y por eso cayó. And that's what connected to the greatest sin there is. Amén. And that's why he fell. Y por eso quedó inútil. And that's why he was Por eso quedó unutilized. incapacitado. That's why he was incapacitated. Handicapped. Yeah, he was handicapped. Handicap. Yeah. Amén, quedamos We incapacitados. were handicapped. No estamos haciendo lo que deberíamos de hacer. We are not doing what we were supposed No to be somos lo que deberíamos de ser. doing. We are not what we're supposed No to be. tenemos lo que deberíamos de tener. We don't have what we're supposed to have. Todavía no. Not yet. Tenemos la salvación. We have salvation. Tenemos, hermano, las promesas de Dios. We have the promises of Pero God. promesas son esos. But those are the promises. Promesas. Promises. Aleluya. ¿Cuántos aquí le han hecho una promesa? How many here have had a promise? Y a veces se han quedado ahí, ¿verdad? Como promesas. And they always just stay there like promises. Usted tiene que actuar. Cuando le dan una promesa, tiene que actuar. When you get a promise, you gotta act. Amén. Tiene que hacer algo. You have to do something. La fe sin obras es muerta. The faith without works La is fe dead. nos provee una gama de promesas. The faith gives us a big thing of promises. Pero si no actuamos, But if we don't act, esas promesas those promises, no se van a hacer realidad. they're not going to become real. Son fieles y verdaderas. They are faithful and Son real. promesas que el que lo prometió cumple. They're promises that the whoever promised Pero them, muchos no lo han tomado. ¿Por qué? but many have not taken them. Why? Porque no han actuado. Because they haven't acted. La fe es poderosa, The faith is powerful. pero si no lleva obras. But if it doesn't Está have muerta. work, it's dead. Ayer estábamos en la iglesia Yesterday we were in church, orando con todos los líderes y toda de la iglesia que llegan. and we were with all the leaders and everybody that comes from the Y church. estábamos orando ahí, el Espíritu Santo vino y me habló. And we were praying there, and the Holy Spirit came and talked to me. Hubo una presencia maravillosa, And there was a precious presence. una administración del Espíritu muy latente, muy fuerte. And there was a palpable
presence of the Spirit there. Dios usó a la hermana encargada de administración, la hermana Irene, en palabras proféticas. And Sister Irene, she was used a prophetic word. Pero el Espíritu Santo me decía, But the Spirit was telling me, muchos pueblos much of the people que hoy ha sido bendecido that today have been blessed, se va a regresar igual a su casa, they're going to go the same way home. porque vino a tener una intimidad conmigo, Because they came to have pero al salir de la puerta but outside the door, se le va a olvidar. they're going to forget about Va a it. seguir con una vida normal They're going to have a normal life. y no va a tener ningún fruto de lo que hizo aquí en la tierra. And they won't have any fruit of what they did in this earth. Eso es lo que pasa con el hombre. That's what happens. Tenemos muchas promesas. We have many ¿Cuántos aquí promises. tienen una promesa? How many here have Les han dado una promises? palabra profética. They have given a prophetic word. Ahora, cuando Dios da la palabra, When God gives a word, ya no depende de Él el cumplimiento. it doesn't depend on them. Depende de nosotros. It depends on us. Diga amén. Say amen. Aleluya. Yo quiero hablarle en esta noche de algo que pasó en el Antiguo Testamento y que Dios me habló fuertemente hace algún tiempo. I want to talk to you about something that happened in the Old Testament, and God talked to me very strongly about it. Vaya conmigo a segundo de Samuel, Come with me to 2nd of Samuel, capítulo 4. chapter 4. Usted trajo su Biblia, ¿verdad? Did you read your Bible? Amén. Bien, como estamos en casa, estamos con los de casa, Because we're at home, we're with people that are from home. a mí me gusta exhortar. I like to exhort. Amén. ¿Me da permiso de exhortar? Do you give me the permission to exhort? Amén. Si tiene problemas, And if you have después problems, le reclama al pastor then you Gamboa. complain to your pastor Gamboa. Amén. El lunes le reclama ya cuando yo me haya ido. Monday you could give the claims to him when I leave. Pero a la iglesia se trae Biblia. But to church you bring Bible. Cuando va al parque, When you go to the park, lleve sus zapatos de jugar fútbol, take your soccer shoes, lleve sus lentes take your y lo que sunglasses, se lleva al parque. and whatever you take to the Pero park. cuando venga a la iglesia, But when you come to church, traiga la Biblia. bring your Bible. Amén. Hoy tiene la facilidad de traer su iPad. Now you have the possibilities of bringing your iPad, Amén. O su cell phone. or your cell O phone, su computer. or your computer. Amén. Está bien, está bien. Yo no soy legalista, está bien. I'm Hágalo. not legal. Pero solo que no vea su Facebook durante la. As long as you're not La predicación. Facebook and during the preaching. Amén. 4:4 dice de segundo de Samuel. 4:4 of Samuel. ¿Lo tiene todo? Y Jonatán, And Jonathan. lo voy a leer yo primero y después lo lees tú. Okay. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Diga conmigo, lisiado de los pies. Y tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. And Jonathan, Saul's son, had a son that was lame of his feet. He was 5 years old when his tidings came to Saul and Jonathan out of Jezreel. And his nurse took him up and fled. And it came to pass that as she made haste to flee, that he fell and became lame. And his name was Mephibosheth. Levante su mano derecha así, diga: el Espíritu Santo, háblanos. Yo me dispongo que me hables. Yo me dispongo, Señor, a que acomodes lo espiritual a lo espiritual. En el nombre de Jesucristo. Padre, yo bendigo esta congregación. A cada uno yo lo bendigo, Señor, para que tu palabra caiga en terreno fértil. En el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu Santo ponía fuertemente esta palabra. The Holy Spirit was putting very strongly this word. Y me hacía ver, hermano, el daño que los ministros a veces hacen a la iglesia. And it made me see the
the things that the ministers cause the church sometimes. Tal vez usted ha escuchado esta historia en muchas ocasiones, Maybe you have heard this story in many occasions. pero estando, hermanos, en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, But being in the city of Guayaquil in Ecuador, el Señor me habló fuertemente en este pasaje. the Lord talked to me very strongly in this Y passage. me decía, hermanos, que muchos ministros, And it said that many ministers, a la manera de esta nodriza and the way of this nurse, que quería salvar that wanted to save, al hijo de Saúl, al hijo de Jonatán llamado Mefiboset, wanted to save Jonathan's son, Mephibosheth. hermano, por quererlo salvar, dice que se le cayó de las manos In her haste of wanting to save him, she dropped him. y a causa de esa caída, And on cost of that fall, este niño quedó lisiado. this kid was lame. Tremendo, ¿verdad? O sea, no fue una caída fácil. And it was tremendous. It wasn't an easy fall. Fue una caída bastante fuerte. It was a pretty hard fall. Ahora, llama la atención, hermanos, que esta historia And it grabs the attention that this o story este acontecimiento, or this happening, hermano, pasó cuando este joven, este niño, when this kid, tenía 5 años de edad. he was only 5 years old. Ahora usted puede decir que cuál es la relación. And you can say, what is the relation? El Espíritu Santo me hablaba y me decía que hoy en día And the Holy Spirit was talking to me and saying, nowadays, muchos pastores many pastors, por querer cuidar a la iglesia, with wanting to take care of the church, por querer atender al pueblo, wanting to attend the people, por no tener la experiencia de vida, for not having the experience of life, están dañando al pueblo de Dios. they're damaging the people of God. Y a consecuencia de eso, And to consequences of this, sucede esto que le voy a contar. this that I'm going to tell you about happens. Yo le decía, Señor, ¿por qué tenía que hacer esto a los 5 años? I said, Lord, why did this have to happen at 5 years old? Y el Espíritu Santo me habla And the Holy Spirit spoke to me, y me dice, 5 and He said, 5 es número de gracia. is a number of grace. Aleluya. Hallelujah. 5 es número de gracia. 5 is number of grace. La palabra de Dios dice The word of God que says, ni una tilde ni una jota it says that not even a comma or a dejará sin cumplirse will not be able to la palabra de Dios. go past in the word of the Lord. Ni una tilde, Not even a point dot, ni una jota, or a amén, J, ni un punto. or a dot. Quedará sin cumplirse la palabra de Dios. Will not be able to go past. Todo se va a cumplir. Everything will come to Ahora pass. tiene que tomar en cuenta Now you have to take it in Que- consideration. todo lo que pasó en el Antiguo Testamento All that happened in the Old Testament fue una sombra. was a shadow. Todo lo que fue allá fue una sombra. Everything that was over there was a shadow. Y la sombra no es la realidad. And the shadow is not reality. Yo veo mi sombra allá, I see my shadow over there, pero esa no es mi realidad. but that's not my reality. Usted cuando me ve, When you see me, no ve para allá donde está la sombra. you don't see over there where the shadow Usted is. está viendo acá, que es la realidad. You're seeing over here, which is the reality. Yo soy la realidad de esa sombra. I am the reality of that El shadow. Antiguo Testamento The Old Testament es la sombra. is a shadow. El Nuevo Testamento The New Testament es la realidad. is the reality. Por eso, cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, That's why when we read in the Old Testament, pidamos al Espíritu Santo let's ask the Holy Spirit que nos revele la realidad. to reveal the truth. Estamos viviendo en la verdad presente. We are living in the present truth. Este es el tiempo de la verdad presente. That is the time of the present truth. Este es el tiempo de las verdades de Dios. That's the time of the truth of God. Este es el tiempo del cumplimiento profético. That is the time of the fulfillment of Este es el tiempo del cumplimiento de su palabra. That is the time of the happening of His word. Hoy es el tiempo. Today is Diga happening. conmigo, hoy es el tiempo. Say it with me. Today is Una vez más, hoy es el tiempo. one more time. Today is Ahora diga, hoy es mi tiempo. Now say it. Today is Voy a hacer el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. of what God has said. Amén. ¿Lo está haciendo bien la traductora?
Aleluya, en el nombre de Jesús, amén. Y en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué tenía que tener Mefiboset 5 años? Why did he have to be 5 years old? ¿Por qué tenía que caerse a los 5 años? Why did he have to fall at 5 years old? ¿Por qué tenía que botarlo la nodriza? Why did the nurse have to drop him? Todo eso tiene una razón. Everything of that has a reason. Ahora, usted conoce la historia Now you know the story. que cuando David, hermano, es proclamado rey, When David was proclaimed king, él quiso hacer misericordia con la casa de Saúl. he wanted to have mercy over the house of Saul. Y dice, hermanos, a su general, And he tells his general, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl is there anybody left of the house of Saul, a quien yo tenga que hacerle misericordia? which I have to have mercy over? Y le dicen, le dan la noticia a David And they give him the news. y le dice, sí, hay un hijo de Jonatán. And they say, yes, there's the son of Jonathan. Recuerde que David y Jonatán eran amigos, Remember that Jonathan and eran David, muy amigos. they were very good friends. Tan amigos eran que dicen que cuando Jonatán muere, When they were so much of a friend when Jonathan died, David llora David cries, y le dice, tu amor, Jonatán, and he says, your love, Jonathan, fue más dulce was sweeter que el amor de las mujeres. than the loves of the woman. De ellos de muchos se equivocan. And that's when many take it wrong. Amén, y usted sabe por qué, ¿verdad? And you know why. Decían, no, pero es que Jonatán y David se entendían. No, ellos se amaban. They said they understood each other. No, Con un they amor loved ágape. each other with the No con amor eros. not with Eros love. Amor agape. It was Es agape un nivel elevado de una amistad. It was an elevated friendship. Eran muy amigos. They were very good friends. Cuando él llegó al reinado, When he came to se acordó de su amigo. he remembered Yo his quiero friend. hacer misericordia con ellos. I want to have mercy over them. Y dice, hermanos, le dijeron, sí, está uno. And they said, yes, there is one. Se llama And Mefiboset. his name is Mephibosheth. ¿Y dónde vive? Le dijeron. And where does he live? He said. Bueno, fíjate que él vive en un lugar que se llama Lodebar. And he lives in a place called Lodebar. Lodebar. Y si usted va al diccionario y busca Lodebar, And if you go to the dictionary and look for Lodebar, habla de un lugar paupérrimo, and it talks about un lugar como de basura, a very trashy place. un lugar, hermanos, donde un desierto, It was a desert. vamos a decir en un buen español, And in very good Spanish, Mefiboset vivía Mephibosheth lived en una desgracia. in a disgrace. Y lo estoy diciendo a propósito. And I am saying it in purpose. ¿Cómo se dice desgracia en inglés? Disgrace. 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 Desgracia. Él vivía en una desgracia. He lived in a disgrace. Me imagino que Mefiboset se acordaba I think Mephibosheth remembered de los bienes y todo lo que él poseía en la casa de su padre. of all the goods and all the things he had in the house of his Recuérdese father. que él era nieto del rey Remember, Saúl. he was the grandson of King Él Saul. tuvo que haber tenido muchas atenciones. He must have had a lot of Él attention. tuvo que haber nacido en una cuna de oro. He must have been born in a Él estaba rodeado de favores en palacio. He was surrounded by favors. in the Era house. hijo del rey. He was son of the No necesitaba nada, lo tenía todo. He didn't need anything. He had all of it. Era hijo del rey. He was son of the king. Todos llegaban y se le hacían reverencia porque era el nieto del rey. Everybody came to him and gave him reverence because he was Pero the king's cuando son. Saúl muere, But when Saul died, era enemigo de David. the enemy of David, Entonces ellos pensaron que iban a matar a la casa de Saúl, como se acostumbraba. they thought they were going to kill the house of Saul like it was a Y custom. la nodriza agarra a Mefiboset And the nurse takes y Mephibosheth sale corriendo. and keeps on Y running. cuando sale corriendo se cae. And when they keep on Pero running, lo she volvió a agarrar and she grabs y him así se lo lleva. and she takes him like that. Pero ya el rey ya había muerto. But the king was already El dead. reino había desaparecido. The king had disappeared. Ya no tenían lo que antes tenía. They didn't have what they had before. Ni lo podía tener.
nor could they have them. Lo habían perdido todo. They had lost all of it. Y el único lugar que hallaron para vivir And the only place they found to fue live el desierto. was the desert. Lodebar también quiere decir el lugar de la basura. Lodebar one means the place of trash. ¿Se imagina usted ese panorama? Can you imagine that sight? Después de haberlo tenido todo, After having it all, ahora vivir en desgracia. now they lived in disgrace. Tremendo, ¿verdad? How tremendous, right? ¿Por qué cree que el ser humano Why do you think that human siempre está pensando en progresar? is always thinking of No progress? usemos la palabra prosperar porque para algunos esa palabra les perjudica. Many of people, that's not use the word prosper because to many of those they get bothered with that word. Pero en realidad siempre todo ser humano But in reality, all human beings quiere prosperar, wants to prosper. quiere tener algo bonito, They want to have something. quiere estar en un nice. lugar bonito, They want to be in a nice quiere place. tener lo suficiente. They want to have the sufficient. ¿A cuántos les afectaría que yo le regale $1,000 aquí? How many people would be affected? ¿Les afectaría a usted? ¿Le afectaría mucho? ¿O se alegraría? A mí me dieron una gran alegría también que usted me regalara $1,000. If you gave me $1,000. Aleluya. Yo creo que nadie, hermano, se enojaría porque le regale $1,000. Nobody would get mad if they gave you $1,000. Alguien me dijo, usted habla mucho de prosperar. They told me you talk too much about Y prosperity. me dijo, ¿y eso no es de Dios? And they told me that's not from God. Y yo le dije, entonces, ¿qué hace usted en este país? Then what are you doing in this place? ¿Por qué se vino de su país? Then why'd you come from your country? Vinimos a este país We came to this country no a trabajar, not to work. a prosperar. We came to prosper. Tenemos que trabajar para And we have to work prosperar. to prosper. Pero no vinimos a trabajar, venimos a prosperar. We didn't come to work, we came to prosper. Todos queremos prosperar. We all want to Todos prosper. queremos vernos good look. Todos nos queremos ver bien. Vernos bien, ¿verdad? We want to look Estar good. bien. Be good. Le aseguro que si usted pudiera estar mejor de lo que está hoy, lo estuviera. And if I would promise you that you would be better than Porque esa es nuestra naturaleza. because that's our natural. Porque así fuimos creados. Because that's how we were created. Somos hijos del Rey. We were Somos hijos de Dios. Fuimos creados para ser prosperados. We were created to be prosperous. Fuimos creados, hermano, con la bendición de Dios. We were created with the Fuimos creados para estar We bien. were created to be good. Pero ¿por qué no estamos bien? But why aren't we good? El dinero no nos alcanza. The money is not enough. A veces no tenemos salud, buena salud. Sometimes we don't have good health. ¿Cuánto dinero se invierte en los doctores? How many money do we invest in doctors? En muchas cosas. El mundo quiere estar bien, And many things in the world. pero el mundo está lisiado. But the world is lame No puede prosperar. and it cannot prosper. No puede hacer lo que quiere hacer. It can't do what it wants to do. Porque cuando estábamos pequeños, Because when we were small, aleluya, nos tiraron, they dropped us. nos botaron, They dropped us. nos lisiaron. They linked us. Y todo ese accidente And when all that accident, nos llevó it took us, a vivir en una vida it took us to the desértica, of a desert donde no hay nada. where there's nothing. Hermano, yo estuve en el desierto en Israel y en Egipto. I was in the desert in Israel and Egypt. Tuvo razón el pueblo de Israel de murmurar. They were right to murmur in that place. Ahí no hay nada, There's nothing there. solo piedras y polvo. Only rocks and dust. Ni tenquerecha, dijeran allá en mi país. Not even tequereches, they would say in his country. Ni iguanas, ni garrobos. Not even iguanas. Es un desierto lo más terrible que puede haber. It is the most terrible desert that could be. Ahí estuvimos. We were there. Y cuando yo me paré allí dije, tuvieron razón, el pueblo de Israel tuvo razón. And when I sat there, I said, oh, the people of Israel were right. Porque, hermano, es un lugar desértico, no había nada que hacer. Because it's a very deserted place. There's Ahora, nothing there. El pueblo de Israel no estuvo solo ahí. The people of Israel weren't there alone. Dios estuvo con ellos. God was with them. Ahora, si Dios está con nosotros, If God is with us,
cualquier desierto se vuelve un paraíso. Aleluya. Hallelujah. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a volver otra vez a hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos? How is it that we're going to go back and do all the things that God wants Mi us hermano, to yo do? no creo en la gente que dice, cuando usted le pregunta, dice, ¿y cómo está, hermano? Por aquí como Dios quiere, con esta artritis, I don't believe in the people that say, oh, con, I'm es- here like God wants me to do con este dolor, ¿verdad? Con esta enfermedad. Oh, with this pain, with this illness. ¿Usted cree que Dios quiere eso para su hijo, para su pueblo? This No. wants that for his child, for Pero his dice, people. como Dios quiere. Like God Le están wants. echando la culpa a Dios. They're blaming God. La razón es, The reason is, cuando Mefiboset cae tenía 5 años. when Mephibosheth falls, Y he was 5. decíamos que 5 And we said the 5 es figura de la gracia. is figure of grace. Y mire lo que pasa cuando alguien cae de la gracia. Vaya conmigo And let's see what happens when you fall from grace. Come with me a Hebreos capítulo 12. to Hebrews chapter 12. Dice de la siguiente manera, el 12:12, 12:12 of Hebrews. por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz y la santidad, en la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos muchos sean contaminados. Hasta el 15, final del 15. Wherefore lift up the hands which hang down the feeble knees, and make straight path for your feet, lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be healed. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord, looking diligently, lest any man fail from off the grace of God, lest any root of bitterness spring up, trouble you, and thereby many be defiled. Amén. Bueno, cuando Mefiboset pierde la gracia, cae de la gracia, When Mephibosheth falls from grace, perdió todo. he lost everything. En primer lugar, la Biblia dice, In first place, the Bible says, por gracia sois salvos, it says, for grace you are saved. por medio de la fe. Through Y eso no es de vosotros, and that is not eso es don de Dios. and that is a gift of God. Pero por gracia somos salvos. Ahora, But ¿qué es through gracia? grace we are saved. ¿Qué es But what is gracia? Grace. Dice que gracia es Grace is influencia divina an influence, a divine influence operando operating en el corazón in the heart del ser humano. of the human being. Ahora, usted lo que tradicionalmente se conoce por gracia, But the traditional way of que grace es un regalo de Dios, is a gift from God. un regalo inmerecido. A gift that we don't deserve. Por supuesto, eso es genérico. But of course that's genetic. Amén. Pero en realidad gracia es la influencia de Dios, But really grace is the influence of God. operando en tu corazón, Operating in your heart. operando en tu mente, Operating in your head. operando en tu espíritu, Operating in your spirit. operando en tu alma, Operating in your soul. operando en todo tu ser, Operating in all habilitándote nuevamente ability. como al principio, Like in the para que vuelvas al diseño original. La gracia de Dios, hermano, es la que nos habilita And the grace of God is what nuevamente para operar. to operate. Pero el Espíritu Santo hablaba, But the Holy Spirit me decía and told que hay mucho pueblo de Dios there's many people que no tiene la gracia de that Él, doesn't have His grace. ha caído de la gracia. They have fallen from grace. Y aquí nos habla And it talks here. y dice, hermanos, comienza, dice, desde el 12 ya está hablando de la gracia. And on 12 it's talking about grace. Y dice, por lo cual levantar las manos caídas Where therefore lift up the hands y las rodillas down paralizadas. and the feeble knees.
Amén. Manos caídas, dropped hands, rodillas paralizadas. and feeble knees. ¿Qué pasaba cuando Moisés, cuando el